Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí el tío Vue presentándose esta vez con una serie de videos hablando sobre Vue.js, el framework progresivo de JavaScript. ¿Sí? Es uno de mis frameworks favoritos para poder hacer interfaces de usuario y poder crear lo que más me gusta, que es User Experience y User Interfaces. ¿Sí? Entonces, comencemos con eh, cosas fundamentales de Vue.js para poder seguir con lo que nos compete más adelante, ¿sí? Vamos a hablar sobre la reactividad en Vue. Sí, primero hay que entender que en Vue actualmente pues estamos en la versión Vue 3.5, ¿sí? Y claramente lo que debemos manejar es Composition API, ¿sí? Si bien es cierto, también está la Option API, que la Option API es la forma como se hacía en la versión Legacy de Vue, en la versión 2. Sí, y bien, vamos a pasar a hablar sobre la reactividad. ¿Sí? Por ejemplo, podemos declarar un estado reactivo con ref. Aquí podemos ver un ejemplo, como que importamos ref de Vue y generamos una variable llamada count en este caso y la vamos a instanciar en cero. Su valor inicial es cero. Para poder modificarlo, podemos utilizar count.value y podemos hacer lo que queramos. En este caso vamos a sumarle, ¿no? Count más va a ser igual a 1. Aquí hay que tener una consideración porque el punto value se va a utilizar cuando estemos en el script, cuando estemos en JavaScript, ¿sí? Cuando estemos en un template no va a ser necesario. La diferencia entre la plantilla y el script es que en la plantilla no va a ser necesario hacer referencia a count.value, simplemente count. View por detrás se encarga de leer esta variable reactiva. Sí, también podemos hacer el cambio como count más directamente, no count.value más, sino count más a través de eventos, ¿sí? Ven, lo que les dije en la parte del script, importante que el punto value esté, pues, ¿no? Ujú. Bien, tenemos una manera también distinta de poder hacer cosas reactivas. En este caso tenemos el reactive, ¿sí? El reactive sirve más para cosas más complejas, ya sean tipo objetos. Imagínate que quieres tener un estado general de cosas como que un contador, un loading, la data del usuario, algo más complejo, ¿no? El ref se suele utilizar para cosas más primitivas como booleanos, ¿no? Números, strings, ¿sí? Ya el reactive se ocupa para algo más complejo, ¿sí? Em, como puedes ver, acá tenemos un estado reactive y dentro hay un objeto que está el count inicializado en cero. En este caso, en el template se usa así, state.count y en el template, en la plantilla, se pone state.count. Sí, es como que si fuera tu objeto estado, como si tuvieras un estado general y vas iniciando la visualización desde el template, pues, ¿no? Sí. Bien, creo que esto es como lo más fundamental de entender, el ref y el reactive. Por ahí también capaz se ve el shallow reactive, pero suficiente con esto. Vamos con el siguiente concepto básico que tenemos que entender, es sobre los componentes en Vue. Un componente en Vue se define de este modo. Se llaman Single File Components o en sus siglas SFC. ¿Sí? Un componente se divide por script, siempre desde arriba, el script arriba, chicos, y el template en medio. Y abajo puedes colocarle estilos. Aquí no se ven los estilos, pero debajo tú puedes crear una etiqueta style y tú puedes utilizar Sass, puedes utilizar less, stylus, vanilla CSS, o incluso si quieres, por ejemplo, utilizar algún motor de plantilla, puedes ponerle también Puck, por ejemplo. O si quieres, por ejemplo, definir que quieres usar TypeScript, puedes decirle al script que vas a utilizar TypeScript. ¿Sí? En este caso, pues el ejemplo es muy sencillo. Un componente, un single file component en Vue, pues tiene la lógica y la plantilla y los estilos en un solo archivito. ¿Sí? La manera de usar un componente es tan sencillo como
llamar al componente import button counter from el path de donde está ubicado tu componente y llamarlo de este modo. ¿Sí? Puedes repetirlo las veces que quieras. Ahora imagínate que lo iteres mediante un bucle, por ejemplo, también se puede. También se puede hacer de este modo. Lo más recomendable actualmente es esto, ¿sí? En mayúscula. La manera de definir props es tan sencillo como decirle al componente. En este caso el componente se llama blogpost.view y tú puedes utilizar la macro de view, que no necesitas importar nada, simplemente usas define props y en este caso es tan sencillo, es una forma no tan invasiva porque no estamos utilizando TypeScript, estamos utilizando vanilla JavaScript y podemos definirlo entre corchetes y por ejemplo la prop de este componente se llama title, entonces en el template lo definimos como title. También podemos hacer de este modo, como que el define props podemos guardarlo en una variable y podemos hacer props.title. Creo que es más legible así, ya que no tenemos tirado como las variables, ¿sí? Y así es más mantenible y escalable. Esta es la forma de cómo hacerla en Option API. Esta es la manera de Composition API. Y así es como le decimos al componente que vamos a empezar a utilizar la prop title y cada componente, ojo, miren, son componentes diferentes porque tienen títulos distintos, ¿sí? Ahora, vamos a ver la manera de cómo iterarlo, ¿no? Acá tenemos una variable reactiva, es un array de objetos, ¿sí? Tiene post, dentro tiene ID y title. Lo que hacemos es, en vez de estar haciéndolo manualmente, lo hacemos de una manera más dinámica. Le decimos blog post before, vamos a decirle post in post. La key es muy importante cuando hacemos bucles, sobre todo en componentes o bueno, en verdad lo que sea cuando utilizamos before. Colocarle una key, ya que así le decimos a Vue que este componente va a ser único y que no se va a poder repetir. Y para él va a ser más sencillo poder luego refrescar y hacer lo que necesitemos luego. La key es única, ¿sí? Y aquí la prop title que hemos definido más arriba, aquí en el componente, y se la pasamos dinámicamente de un array. Ahora imagínate que esto venga de un servicio, que no sea estático, sino que venga de un servicio. Esto va a funcionar igual. ¿Sí? También tenemos la manera de poder pasarle estilos, como lo pudimos ver aquí abajito, me parece. Aquí, ajá. Podemos hacer como variables reactivas, seguir concatenándolas, seguir jugando con las propiedades o atributos del tag. ¿Sí? También tenemos la manera de, de poder generar emits, en este caso eventos. Como le decimos a un componente que va a tener eventos. ¿Sí? En este caso, pues acá es muy sencillo como hacer el $emit y de entre comillas el nombre del emit. ¿Sí? El emit es lo que va hacia afuera, hacia el componente, cuando se usa. Y así va a ser la forma de llamarlo. Arroba y el nombre del emit del evento que le hemos puesto. ¿Sí? Aquí está. También podemos hacerlo así. Define emits. Y también podemos guardarlo en una variable. Vuelvo a repetir, es mejor que tengamos guardado las props y los emits en una variable. Así es más mantenible. Esa es una forma muy sencilla de hacerlo. Si ven, hay enlaces debajo de props y de eventos donde se puede utilizar TypeScript y se hace de una manera más fuerte. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahora vamos con lo básico y lo sencillo para no marearnos. ¿Sí? También tenemos los slots. Los slots es la manera de decirle que el componente va a permitir contenido dentro. ¿Sí? Contenido custom. En este caso, el componente se llama alertbox, ¿sí? Y le estamos diciendo que va a tener un div con la clase alertbox, va a tener un strong, que va a tener texto, y debajo de este texto va a tener un slot. Este slot nos va a permitir luego colocar cualquier cosa, texto, botones que activan otras cosas, lo que sea, en verdad.
Y la forma de hacer componentes dinámicos es utilizar el component is. Y acá incluso podemos renderizar componentes dinámicamente. Capaz podamos ver algún ejemplo más adelante. Pero eso. Y por último, vamos a ver las Custom Directive, o vamos a entender qué son las directivas en Vue.js. Este es un paso muy rápido, en verdad, porque lo que quiero hacer es básico y directo a picar código, porque es lo que me gusta. Entonces, una directiva en Vue nos va a permitir eh, tomar un elemento, ¿sí? Tomar un elemento y hacer con él lo que queramos, ¿sí? En Vue tenemos vModel, vShow, vIf, vFor, vBind, ¿sí? Varias cosas con v- lo que sea. Entonces tú puedes crear tus directivas personalizadas, ¿sí? Y claro, la manera muy sencilla es como hacer esto, como generar un objeto, hacer un ciclo de vida. Aquí ya vamos a aplicar los ciclos de vida. Por ahora no nos calentemos la cabeza. Eh, pero el mounted es cuando se monta el componente. O se monta, en este caso sería el elemento. Entonces se rescata el elemento y le decimos elemento.classlist.add is highlighted, ¿no? Y esta clase capaz lo tenemos en un CSS global y lo único que hacemos luego en la plantilla es hacer cualquier elemento, hasta ya sea un componente, incluso, podemos llamar highlighted y lo único que hace, bueno, es hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, imagínate que necesitas un enmascarado en algún input. Puedes utilizar una directiva bmask para enmascarar, en este caso, el valor del input, ¿no? Y aquí en esta página, en esta guía, tenemos todo lo que podemos hacer. Incluso nos puede dar el vfocus, por ejemplo. Esto le hace el focus, autofocus al input. Y aquí está lo que en verdad nos va a servir cuando se crea el elemento, antes de que cargue, cuando ya se montó, antes que se actualice, ya se actualizó, antes que se desmonte y ya cuando fue desmontado el componente. ¿Sí? Y aquí pueden leer todo, en verdad, todo lo que se necesite, chicos, para las directivas. ¿Sí? Y este ha sido el video introductorio a cosas básicas de Vue.js. Este es el tío Vue. Saludos desde Lima. Desde Lima. Chao, chao. Nos vemos.